El éxtasis de Santa Teresa. Índice. Vamos a empezar hablando del contexto histórico, de las características de la escultura barroca, Bernini y el éxtasis de Santa Teresa. Contexto histórico. Entendemos por barroco el estilo artístico que durante el siglo XVII y parte del XVIII se difunde por casi toda Europa y América Latina. En la Europa católica, dos fenómenos históricos estarán estrechamente unidos a este nuevo estilo artístico. Por un lado, la contrarreforma católica, y por otro, el absolutismo monárquico. En efecto, el barroco no fue solo un cambio en lo formal, sino en el reflejo de una profunda transformación de la mentalidad religiosa a partir de las ideas surgidas tras el Concilio de Trento, y también el instrumento de propaganda del absolutismo monárquico. En este contexto histórico, el arte se convertirá en el medio de propaganda de las ideas contrarreformistas. En cuanto a las manifestaciones artísticas del barroco en la Europa protestante, la burguesía va a desempeñar un papel importante en relación con el arte, sobre todo con la pintura, cuyos temas reflejarán los gustos de este propio grupo social. Las características de la escultura barroca. El arte de la escultura, al igual que las demás manifestaciones artísticas, experimenta importantes transformaciones durante el siglo XVII, llevando a cabo una profunda ruptura con el lenguaje clásico. El rasgo que mejor define a las artes figurativas del barroco, tanto escultura como pintura, es el naturalismo, claro reflejo, entre otros factores, del auge experimentado por la ciencia en el siglo XVII. Frente al equilibrio y reposo del Renacimiento, la escultura del barroco es dinámica, abierta y expansiva. Más que buscar el movimiento, lo que busca es la instantaneidad, la explosión del momento. No anuncia el movimiento como el Renacimiento, sino que lo muestra. Este movimiento no solo se muestra en lo físico, contorsiones, desequilibrios, ropajes, sino también la escultura compositiva, las diagonales, los escorzos y la simetría. Otro de los factores importantes va a ser el tratamiento del cuerpo humano, el llamado esplendor de la carne. Por lo que se refiere a los temas, seguirán siendo de importancia fundamental los religiosos. En cuanto a materiales, se utiliza preferentemente el mármol, material que utiliza grandes posibilidades cromáticas y de texturas, pero será habitual combinar entre sí materiales diversos, piedras de colores variados, mármol, bronce, estucos, madera, para crear poderosos efectos visuales. Al igual que la arquitectura, el foco más destacado de la escultura barroca es Roma, y la figura indiscutible que representa el esplendor de esta manifestación artística es Bernini. Las características del autor Bernini. Gian Lorenzo Bernini nació en 1589 y murió en 1680. Es el mejor representante de la escultura barroca. Genial arquitecto y también pintor. Domina el panorama artístico de su época y su influencia posterior será enorme. Fuera del Vaticano destacan dos importantes obras para la Iglesia romana, la Beata Albertoni y la que sin duda es su obra maestra, el éxtasis de Santa Teresa. Las características de su estilo se explican al hacer el comentario de sus obras, pero podemos destacar su extraordinario virtuosismo técnico en el tratamiento de los materiales, especialmente del mármol, su magistral captación del movimiento con la representación del instante fugaz o del momento de mayor intensidad dramática y emocional, su extraordinaria captación de las emociones externas, su gran sabiduría en la creación de importantes conjuntos escenográficos. El éxtasis de Santa Teresa. Si toda la escultura va a intentar conseguir esto, en las obras de Bernini, donde podemos verla más plenamente conseguida. Forma parte de la capilla Coronao en Santa María de la Victoria en Roma, y es con evidencia uno de los mejores ejemplos de la interpretación del espíritu barroco. La escena milagrosa de la Santa preside la capilla, pero en sus muros laterales, Bernini abre dos palcos desde los cuales los miembros de la familia Coronao contemplan asombrados el milagro. De este modo, esas figuras se integran y se funden con el espectador real, transmitiendo su admiración y magnificando su impresión que la obra de por sí sola produce. Este sentido teatral se suma del propio escenario donde la acción se lleva a cabo. Un nicho donde las figuras parecen flotar sobre una nube. El efectismo es conseguido mediante una inapreciable base donde se sustentan y sobre todo por la iluminación en forma de haz de luz vertical, potenciando los contrastes y eligiéndose en un componente clave del conjunto. La iconografía se apoya exactamente en un pasaje de la obra de Santa Teresa, que describe una de sus visiones, en la que un ángel, con una flecha de fuego, le atraviesa el corazón.
y así se representa a la santa levitando sobre una nube con un ángel consumando la acción, oponiendo el dinamismo físico con el movimiento real del ángel, con el dinamismo de los sentimientos, patente en el atormentado rostro de Teresa y el dramatismo de sus pliegues. Por otro lado, el sutil contraste entre la textura de los materiales, como el paño del ángel, de la santa, la carne y nube, nos hablan del alto grado de virtuosismo técnico alcanzado por Bernini, quien valiéndose de un solo material transforma el mármol en gruesas telas, delicadas pieles o vaporosas nubes, creando un conjunto de formas ingrávidas que parece flotar en un mundo sobrenatural. La escultura de bronce dorado, inmensa en el marco arquitectónico y con una iluminación que procede de una ventana oculta, los rayos divinos y de mármol blanco y las figuras logran unas cualidades casi pictóricas. El grupo figurativo parece flotar y ofrece una visión del instante inmediatamente después de que Santa Teresa, herida por la flecha divina que porta el ángel, cae rendida de dolor y amor divino sobre una nube de mármol más oscuro. Mientras, el cielo se abre dejando ver en la parte alta de la capilla a un grupo de ángeles. El tema del éxtasis místico se vuelve a repetir en la muerte de la beata Albertoni.